Bendiciones en el Señor, que la gracia y la paz de nuestro Señor estén con todos ustedes y con sus familias. Vamos a comenzar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tanto amor que has derramado sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros cuerpos, nuestras almas, sobre todo nuestro ser. Tú, Señor, anhelas nuestra sanación más que nosotros mismos, porque tú nos has creado con un propósito digno y muy elevado. Por eso a ti venimos, sumo bien, a suplicarte que por el auxilio de la gracia, la intercesión de los ángeles y de los santos, veas esta nuestra necesidad y también nuestra intención de llegar a ti con un corazón limpio, con un corazón necesitado. Ten piedad de mí, ten piedad de todos nosotros, ten piedad de la humanidad entera y enséñanos, dirígenos en cómo podemos sanar nuestros corazones, nuestras familias y con ellos la sociedad entera. Por la intercesión de Santa María, del casto corazón de San José, de todos los ángeles y los santos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias a Dios porque este es nuestro encuentro número 5. Hoy estamos queriendo compartir con ustedes el segundo encuentro de la parte número 2. A ver, nos ubicamos un poquito dónde estamos. Hemos empezado el taller de sanación de la familia por motivo de nuestra intención para consagrar nuestros hogares, nuestras familias al patriarca San José. Él es el patrono de la familia. San José es el patrono de la familia. No ha habido un mejor padre de familia que San José en la historia de la humanidad. Él es modelo de padres y es el padre más perfecto que ha existido. No hay un padre como él. ¿Qué lo hizo perfecto? No sus propios méritos, sino que mientras los demás padres tenían como hijos a seres humanos normales, mortales y corrientes, él tuvo como padre al Hijo de Dios. Su dignidad viene de ahí, de ser el esposo de la Virgen María y de participar en el misterio insondable de un Jesús, de todo un Dios que se hace hombre para vivir en medio de nosotros. Entonces, San José tiene una diferencia con todos los santos. Vamos a decirlo aquí para ahondar un poco más en el misterio del patriarca San José y por qué podemos recurrir a él confiadamente para abandonarle nuestras necesidades, nuestras intenciones. Resulta que por designio del Padre Eterno, San José fue escogido para esta misión de custodiar y proteger la pequeña vida de un Jesús que estaba en medio de nosotros y quizá había estado amenazado, ¿cierto? No tenía que comer, en muchas dificultades se encontraba Jesús. ¿Y quién lo ayudó y quién lo socorrió? San José. Entonces por eso decimos que San José es el Salvador del mundo entero. Él salvó al que iba a salvar a toda la humanidad. Pero no solo eso, sino que mientras todos nosotros nos hacemos santos obedeciendo al Padre, San José se hizo santo siendo obedecido por el mismo Dios en la segunda persona de la Trinidad. O sea, San José se hizo santo siendo obedecido por el mismísimo Dios. Imagínense esa dignidad. Qué hermosura, ¿cierto? Por eso vamos a
empezar a pedirle a San José desde esta charla número 5 que nos empiece a aumentar el amor hacia Él. Recuerden que para vivir esta consagración hemos hecho entonces 2 videos, 2 audios diarios. Uno es esta charla que es el taller de la sanación de la familia y el otro video es un audio, una lectura espiritual del libro de la consagración de las maravillas de nuestro Padre Espiritual. Este libro ya se los mandamos virtualmente y esta noche también les llega la información de cuánto cuesta físicamente para quienes lo deseen tener, porque saben que no es un requisito indispensable para consagrarse. ¿Por qué empezamos con los requisitos para la consagración? Qué pena, me devuelvo un poquito, pero me han hecho estas preguntas muchas veces, como que, ¿y si yo no puedo asistir al retiro, no me puedo consagrar? Sí, sí te puedes consagrar. Vamos a dejar una práctica espiritual para todas las personas que no pueden vivir el retiro con nosotros el 9 de marzo. Recuerden que estamos en inscripciones del retiro. Ya les mandamos los requisitos para inscribirse y estamos en inscripciones también de la ceremonia de consagración. Entonces, cuando nosotros pensamos en consagrarnos a San José, en esta ocasión tenemos una gracia grandísima que no habíamos tenido en otra consagración a San José. Es la primera vez que nos vamos a consagrar a San José, consagrando nuestras familias, no solo nuestra persona, sino el núcleo familiar que Él nos ha concedido. Es la primera vez que tenemos esa posibilidad en estos encuentros, en esta preparación para la consagración. Entonces, en esta primera semana hicimos como una introducción general. Bueno, Dios, ¿para qué creó la familia? ¿Para qué es eso? ¿Eso para qué sirve? ¿Cuál es la importancia de la familia? ¿Cierto? ¿Cuáles son esas heridas familiares desde el pecado original? ¿Cómo se ha deformado la feminidad, la masculinidad y con ello el rol de paternidad y de maternidad? Y cómo la gracia viene a restaurar. Esa es como el gran resumen de lo que llevamos. En esta segunda parte estamos viendo los medios de sanación. Dios quiere nuestra sanación. Eso es algo que debemos tener claros nosotros. Dios quiere nuestra sanación. Y si no opera más sanaciones físicas y espirituales, familiares, es porque nosotros no nos disponemos, no le pedimos o le pedimos mal. Entonces es justo con el Dios del cielo y de la tierra, el Dios que nos ha creado y que sabe para qué nos ha creado, que le preguntemos, bueno, ¿para qué me has creado? Tú me has puesto en una familia, quiero confiar en ti y quiero saber para qué me has creado, ¿cierto? Entonces, en esta charla vamos a seguir con ese tema de los medios de sanación. Hoy vamos a ver, el día de ayer veíamos los medios de sanación en mi alma, ¿cierto? Las potencias del alma, entendimiento, voluntad y memoria. Dios quiere mi sanación y mi cuerpo sabe que está hecho para ser sano. Mi alma también sabe que está hecha para la sanación. Y es tan urgente la necesidad de sanación que Dios mismo dice, Jesús dice, que nada manchado entrará al reino de los cielos. Nada manchado. No vamos a entrar ni con una cicatriz. Ni con una cicatriz. Por eso es la necesidad de sanación interior la que más apremia en este momento en nuestros hogares. Ayer estábamos mencionando un poco de cómo suceden las heridas en el cuerpo y esos procesos de sanación como desde la ciencia, ¿cierto? Uno va al médico, lo diagnostican y luego le mandan un tratamiento. Bueno, eso mismo vamos a hacer aquí. Ya en el diagnóstico ustedes hicieron una primera parte como un preliminar, porque Dios va a ir hablando al corazón, va a seguir hablando al corazón profundamente y va a empezar a descubrir, a revelar, a hablarles fuerte y claro al corazón. Asimismo, en esta charla, Medios de Sanación, parte 2, vamos a ver
¿Cómo puedo alcanzar yo una sanación y al mismo tiempo un consuelo? Vean, en este proceso de conversión y de nuestra familia, Dios nos ha regalado un carisma como familia. No es tan atractivo, ¿cierto?, uno empezar a hablar como de sus carismas, pero es un carisma tan especial y hoy les vamos a hablar de ese carisma y les vamos a empezar a compartir cómo pueden ustedes vivirlo desde sus hogares. Un carisma es una gracia. Vamos a empezar haciendo como una diferenciación. Un carisma es diferente de un don, es diferente de una virtud, es diferente de un fruto, es diferente, son diferentes las 4 cosas. Entonces yo he mencionado ahí 4 cosas, a ver si tienen buena memoria. Carisma, don, fruto y virtudes, ¿cierto? Las virtudes, digamos, es algo muy humano, donde yo pongo de mi parte ese 1% para que Dios empiece a reinar en mi vida. Una virtud es un hábito bueno repetido muchas veces. Eso es una virtud. Por ejemplo, la virtud de la oración. Por ejemplo, yo aplicarme a orar constantemente. En la psicología se dice que una actividad que tú practiques, que tú ejercites durante 21 días seguidos, se convierte en un hábito. Se convierte en un hábito sano. Esperamos en este caso. Pero también se puede convertir en un hábito malo, un vicio. Los opuestos a las virtudes son los vicios. Por eso cuando nosotros empezamos camino de santificación, lo más santo, lo más hermoso, lo más perfecto es empezar a ver cuáles son mis vicios. ¿Cómo reviso eso? Desde el examen de conciencia. Recuerden, quienes no lo han hecho, mañana es miércoles de ceniza, para que puedan hacer ese examen de conciencia y se puedan confesar. Mañana muchos templos van a estar abiertos, se van con un poquito de tiempo y el sacerdote los puede confesar o varios sacerdotes. Quienes no tengan quien los confiese me pueden escribir para agendarles una cita con uno de los confesores que tenemos a disposición. Bueno, entonces ese hábito bueno se convierte en una virtud y un hábito malo se convierte en un vicio. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar en nuestra alma? Porque es que ayer decíamos, si yo quiero un proceso serio de sanación, yo debo empezar a trabajar en mi alma. Si no, no le estoy abriendo a Dios la puerta generosamente por la cual Él necesita pasar. Porque es un Dios muy grande. Entonces necesita de nuestra disposición total. Él no se da totalmente a nosotros, no nos sana totalmente si nosotros no nos disponemos totalmente. Entonces, esa virtud ejercitada va a atraer la mirada del Espíritu Santo. Eso es lo que sucede en el alma, eso es lo que sucede. Por eso hay personas que se disponen más y otras y reciben más y otras que queriendo y necesitando no reciben porque no tienen una disposición. Otra virtud, la mortificación. Por ejemplo, la mortificación y el sacrificio son una virtud. Nosotros tenemos un audiolibro en el canal, se llama De las virtudes y los vicios, es un libro de María Concepción Cabrera de Armida. Regalé el último que tenía, no tengo en este momento en la biblioteca ese libro, próximamente nos lo van a traer y vamos a retomar la lectura porque nos quedó como al 60% de la lectura y lo montamos al canal de YouTube para que ustedes puedan conocer cuáles son esos vicios y esas virtudes. Entonces, cuando yo quiero empezar un camino de santificación y de sanación, ¿qué hago? Empiezo a revisar con el examen de conciencia cuáles son mis vicios y hacer lo opuesto, que son las virtudes. Entonces, si yo he descubierto que yo soy perezoso, voy a empezar a trabajar en la diligencia. Hacer pronto y anticiparme a las necesidades de los demás, a las necesidades de mi propia familia, a mis propias necesidades del alma, ¿cierto? Bueno, la virtud entonces consiste en mi disposición para construir hábitos buenos y atraer la mirada del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo me habita, da testimonio de mí, en mí, de su existencia, da testimonio en mí, para todos los que me ven, de algo que llamamos frutos.
Los frutos son la evidencia del Espíritu Santo en nuestra alma. Por sus frutos los conoceréis. Ustedes han escuchado ese texto bíblico, ¿cierto? Y hay en la Biblia unos frutos determinados, porque no son cualquier fruto ni cualquier cosa. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es Gálatas 5, 22 y 23. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Entonces, vamos nuevamente recorriendo el camino del Espíritu Santo en mi vida. La virtud, mi ejercicio en el bien, atrae al Espíritu Santo, atrae su mirada. Él se posa sobre mí y con su acción en mi vida empieza a dar testimonio de su existencia y de su amor. Y Él quiere fecundar los demás corazones con el amor que se desborda de mí. Lo que hablábamos de un vaso que empieza a chorrear por los lados y a caerse, y el primero que recibe en el caso de la esposa es el esposo, y luego reciben los hijos, y luego la demás gente, los demás que están en la sociedad, nuestros vecinos, nuestra parroquia, las instituciones de caridad, pero en ese orden, ¿cierto? Luego, entonces esos frutos dan testimonio del amor de Dios en mi vida, y son específicamente estos que hemos mencionado. Son 9 en general. Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos, a su vez, nos facultan, o sea, mientras el Señor trabaja hacia afuera, Él trabaja hacia adentro. Nos facultan también para que el Espíritu Santo trabaje al interior de nuestro corazón. Entonces el Espíritu Santo ya está obrando, las demás personas empiezan a ver esa obra. Pero cuando las demás personas evidencian esa obra es porque algo muy grande pasó adentro de mi alma. Y eso tan grande que pasó es los dones. Los dones son personales e intransferibles, son para mí. Yo con un don no puedo salvar a alguien. No lo puedo acercar a la salvación, no. Los dones son para mí. Dones del entendimiento, don de sabiduría, don de consejo, don de fortaleza, don de ciencia, piedad y temor de Dios. Eso está en 1 Corintios. Esos 7 dones tienen un número determinado, 7 son los dones del Espíritu Santo. Esos dones son el camino que yo hago para llegar al cielo. ¿Por qué no pueden ser transferibles? Porque mi camino de salvación es personal. Y aunque yo esté caminando en comunidad, con mi familia, o con la parroquia, o con una institución, con una hermandad, lo que sea, los dones son para cada alma y se desarrollan en cada alma de acuerdo al santo querer de Dios. Entonces, hablemos un poquito de eso para que quede un poco más claro. Por ejemplo, el don de inteligencia o el don de entendimiento. No es que yo me vuelva muy inteligente para entender las cosas del mundo, no. El don de entendimiento o de inteligencia me permite comprender las cosas de Dios. Me permite acercarme a las cosas de Dios y entenderlas para el provecho de mi alma y llegar a la salvación, alcanzar la salvación por medio de Cristo. El don de consejo, por ejemplo, nos dice a través del Espíritu Santo, Dios mismo nos dice qué hacer. Eso es el don de consejo, no es para aconsejar a otros, es para mí.
Porque yo cómo voy a pretender aconsejar a otros si yo misma necesito consejo. Dios es santo y empieza por lo primero. Y a medida entonces que trabajen los frutos al exterior, trabajan los dones al interior del alma. El don de consejo es para yo entender, para yo conocer cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Ese es el don de consejo, tan necesario el don de consejo. El don de fortaleza nos hace fuertes en medio de la tribulación. Y eso sí que necesitamos. Sobre todo cuando vemos tantas dificultades en la familia, tantas problemáticas y tantas cosas. Uno como que se va haciendo débil y como que dice, yo no voy a ser capaz con esto. La fortaleza viene del Espíritu Santo y es tan fuerte en algunos santos la fortaleza que da mártires, que no les da miedo morir por Cristo y lo hacen con alegría en medio de los frutos que ya vimos: paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, amor y templanza, ¿cierto? Los mártires son eso, el testimonio de Dios en nosotros, en la humanidad, perdón, el testimonio de Dios en toda la humanidad. Y están dados para que nosotros veamos hasta dónde puede llegar el don de fortaleza. Dios los hace fuertes y ellos ya, a pesar de que sienten miedo, son valientes. A pesar de que sienten temor, se hacen aguerridos y se enfrentan a las dificultades con la misma palabra. Solo Dios basta. Bueno, el don de ciencia, el Espíritu Santo nos lo concede para otorgarnos la gracia de conocer el paso de Dios por mi vida. El paso de Dios por mi vida. El don de piedad me hace saber que Dios es mi Padre y que todos los demás son hermanos. Todos los demás son mis hermanos y tengo obligaciones frente a ellos. El temor de Dios es que yo no quiero desagradarlo, como cuando uno tiene un enamorado, como cuando uno tiene un novio, que uno no quiere hacer nada que le moleste a ese novio, que uno quiere hacer todo súper bien para que él esté feliz y contento. Asimismo, uno quiere hacer todo para que Dios esté súper feliz y súper contento conmigo. No causarle tristezas ni disgustos. Y de todos, el don de sabiduría es el más importante, porque une dos potencias. Digamos que estos están divididos, unos entre la potencia de la voluntad y la potencia de el entendimiento, las potencias que vimos ayer. Pero el don de sabiduría une las dos potencias. Por eso de todos los dones es el más importante. Y en este me voy a concentrar para esta charla. Pero Sandro, ¿usted por qué nos está contando todo eso? ¿Eso para qué sirve en este taller de sanación de la familia? Hoy estamos viendo, esta era la pequeña introducción, para conocer un carisma muy especial. Un carisma súper importante para nosotros sanar. Y ese carisma podemos acrecentarlo nosotros, podemos pedirlo en nuestra vida, podemos reclamarlo. ¿Quién no quiere tener un carisma? Tener un carisma es como tener una gracia especial de parte de Dios. Y todos estamos llamados a tener este carisma. Sobre todos los demás carismas, este es especial. Por eso se los queremos compartir hoy. Finalizamos esta pequeña introducción entonces diciendo que los dones, recapitulando, cuando yo trabajo en mi alma a través del aumento de la virtud, o sea, yo aumento mi vida virtuosa, voy a empezar a aumentar la acción del Espíritu Santo en mi vida, le voy a permitir que Él obre. Y a medida que sucede una acción al interior del alma a través de los dones del Espíritu Santo, sucede también, o empiezo yo como a florecer por fuera, a dar como unas pequeñas florecillas, unos frutos de los cuales se alimentan las demás personas que yo tengo cerca. Lo que pasa al interior son dones, lo que pasa al exterior son frutos. Y resulta que para Dios hacer fecundo ese amor en los demás corazones
se vale de los carismas. El carisma es entonces aquella gracia que yo recibo del cielo, diferente a una virtud, diferente a un don, diferente a un fruto. Es diferente porque tiene una particularidad y es acercar a las demás familias, a las demás personas, a la sociedad, a Dios. Ese es un carisma. Son como esas redes con las cuales nos provee Dios para pescar a almas, para pescar necesitados, para pescar hambrientos. Son también como ese pan que se da al necesitado. Eso es un carisma. Algo con lo cual yo puedo acercarme al alma del otro y alimentarla verdaderamente. Si ustedes han observado entonces y saben y nos han escuchado, hasta donde nos conocen, entonces Dios nos ha concedido unos carismas, ¿cierto? A mi hogar. Uno de ellos, un carisma muy especial, es la consolación de las almas. Por eso ustedes han llegado aquí. Dios les ha concedido llegar porque es su amor quien los ha atraído. Su amor quien los quiere consolar. Los quiere consolar a través de la verdad, a través de la justicia, a través del amor. Esos tres elementos. A través de la verdad, de la justicia y del amor. Así podemos alcanzar una consolación. Ahora pasamos a la segunda parte de esta charla, de este encuentro. Esta fue como la pequeña introducción. ¿Cuáles son los medios de sanación que vamos a ver hoy? Los medios que tienen que ver con la consolación. Dios quiere sanarnos, Él quiere sanarnos, pero para sanarnos nos va a consolar. Piensen ustedes, hagan el ejercicio un pequeño momento, piensen ustedes y cierren los ojos y piensen en sus hijos. Piensen en algo muy difícil que les haya sucedido. Quizá un accidente, algo real que les haya sucedido en su vida. Una hospitalización, una cirugía, una enfermedad, un duelo, quizá han perdido a alguien muy querido. Sus hijos se encuentran en problemas. Y ellos se acercan y llaman: mamá, te necesito. Papá, te necesito. Lo primero que tú vas a hacer, antes de entrar en ningún diagnóstico, ningún tratamiento, nada, es que vas a abrazar a ese hijo en tu pecho, lo vas a apretar contra ti, vas a consolarlo, vas a calmarlo, vas a intentar que se sosiegue. Y mientras tú intentas consolar a esta personita que está en busca de tu ayuda, tú mismo vas a recibir esa consolación. Es una gracia que recibimos del cielo. Dios nos da el consuelo para que lo otorguemos a los demás. Y mientras lo damos, nosotros mismos quedamos colmados, quedamos llenos. Este medio precioso de sanación, de la consolación de las almas, es lo primero a lo cual recurre Dios cuando quiere abrazar un alma. El primero la toca, la abraza, la consuela. Antes incluso de hacer un diagnóstico y decirle: vea, usted tiene este problema y esta es la solución. Eso no es lo importante en este momento. Lo importante cuando un hijo llega a nosotros queriendo encontrar ese abrigo y ese consuelo, ese abrazo, lo importante es ese primer contacto, es ese abrazo que Dios está dispuesto a darnos a todos nosotros sin reservas, a través de la consolación. Es el primer contacto de Dios con nuestra alma herida, con nuestra alma necesitada.
Dios nos consuela a través de estas tres armas, por así decirlo, armas espirituales. Esos son sus lazos de amor. Él tiene unos lazos de amor a través de los cuales nos atrae así. Son tres: la verdad, la justicia y el amor. De todos el más fuerte es el amor. Y cuando vemos el amor lo vemos como una constante. Vemos que es una constante en todo. Tres son las virtudes teologales: fe, esperanza y amor. Y de todos el más fuerte es el amor. Los frutos del Espíritu Santo son 9 y uno de ellos es el amor. De todos el más fuerte es el amor. Siempre el más fuerte es el amor. El amor es la gracia más hermosa, es como el lazo más fuerte. Por eso, cuando nosotros hablamos, y voy a hacer un pequeño paréntesis, de la consagración de deseo, hoy vamos a explicar en qué consiste la consagración de deseo. Tengo aquí dos lazos, uno rojo y uno azul. El amor a Dios nos une como un puente sostenido por dos lazos, ¿cierto? Y un puente para yo poder llegar a Dios. Resulta que el rojo es el amor que Dios me tiene a mí. Es un lazo de ida. Este lazo va. Y el rojo y el azul, perdón, es un lazo de vuelta. Así, juntos constituyen un puente que está agarrado de dos partes y va a dos extremos. Desde donde yo estoy es imposible llegar a Dios sin el amor. Y desde donde Él está es imposible alcanzar mi vida sin el amor. Por eso nos da la prueba más grande de amor a través de su Hijo Jesucristo. Y nos lo entrega en la cruz con una muerte atroz, con sinnúmero de torturas, por amor a nosotros. Y entre más sufrimiento, entre mayor es el sufrimiento, mayor es el amor. Resulta que nosotros tenemos un deber y es corresponder el amor de Dios. Él nos lo ha dado y nosotros no lo hemos correspondido como debe ser, ¿cierto? Dios ha creado la familia de amor y para amar. La ha creado por puro amor y para que esta familia ame sin medida. Resulta que nosotros, cuando devolvemos a Dios el amor que Él merece, es a través de Jesús, porque un Dios solo se colma con Dios. Es decir, a Dios solo lo colma Dios mismo. Y como yo no tengo la medida de Dios, tengo que recurrir a Jesús en el sacrificio de la cruz, que se actualiza en cada Eucaristía, para yo amarrar mi alma a Él y llegar a Dios. Y a través de Cristo, Dios llega a mí y se amarra a la cruz. Entonces es una cosa como así. Miren qué bonito. Ese es el amor de Dios. Lo sostiene la cruz. A través de ese puente podemos llegar al cielo. Es a través de la cruz. Pero resulta que yo no quiero vivir los sacramentos, porque no me quiero casar, porque no me quiero confesar. ¿Eso para qué? Yo no quiero comulgar. ¿Eso para qué? Eso a mí no me sirve para nada. Y empiezo a despreciar el misterio que opera en la Sagrada Eucaristía. Entonces este lacito cayó, ya no está asido, ya se soltó. Quedó solo suspendido por un lazo. El lazo que me ata a Dios porque Él me ama. Pero es un puente, recuerden. Transitar por ese puente va a ser imposible. Yo no puedo ir, solo Dios puede venir. Él quiere que yo vaya, pero es imposible.
si yo no me hago de los sacramentos para llegar a Él. Es imposible. Como en las películas, ustedes se acuerdan que llegaban unos por un lado, los otros por el otro, y entonces estaban caminando por el puente corriendo en una disputa que tenían. Entonces, ¡pum!, le daban un hachazo a un lado y quedaba el puente ahí chingleteando, ahí pegadito de nada. Eso es la misericordia de Dios. Ese lazo que nunca se rompe, que siempre va a quedar ahí suspendido. Y aunque nosotros no le correspondamos, que Él nos ame no depende del amor de nosotros hacia Él. Pero yo sí necesito amarlo. La necesitada soy yo, Él no necesita mi amor. Yo soy la que necesita el amor de Él. Por eso yo soy la que debe ir a Él. Cuando llegamos a la consolación, esos lazos y el Espíritu Santo hace bien su trabajo, yo empiezo a querer y a anhelar la vida de los sacramentos ineludiblemente. Y ese puente se restaura cuando yo empiezo a vivir una vida sacramental plena. Ese puente se restaura y ya me es fácil ir y venir, ¿cierto? El carisma de la consolación de las almas funciona entonces, opera en el alma a través de estas tres gracias: la verdad, la justicia y el amor. Hoy nos vamos a referir específicamente a la justicia. Ya hemos hablado, la conclusión, porque es una consagración de deseo. Todos aquellos que no tienen vida sacramental obviamente están unidos al amor de Dios. Todos estamos unidos. ¿A dónde escaparé de tu amor, Señor? Aunque vaya a lo alto de las montañas, no me puedo esconder. Aunque vaya a lo profundo de los mares, no puedo huir de tu amor. Si yo escapara de la tierra y me fuera al espacio, allá me alcanzaría tu amor y tu misericordia. Eso dicen los salmos. Porque el amor de Dios solo se sacia con amor. Y Él siempre está sediento, buscando dónde saciarse, en nosotras, sus almas amadas. Cuando yo quiero vivir mi consagración de deseo, es porque este lacito, el azulito, está roto. No lo puedo unir a Él. Solo Dios sabe por qué. Yo no puedo comulgar. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe las cosas grandes que puede y quiere hacer por mí. Pero necesita que yo me disponga. Y Él siempre va a estar anhelando y esperando. Por eso la consagración es para todos, pero en manera diferente. Si usted pone un frasquito así pequeñito, el Señor se lo llena. Pero si usted pone la ponchera de 20 litros, Él también se la llena, de acuerdo a la disposición de su alma. Este lazo de amor siempre nos va a unir a Dios, incluso después de la muerte. Porque Él por amor nos concede un lugar u otro. Incluso el infierno, el mismo infierno, es por puro amor de Dios. El purgatorio es por puro amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo mucho que sufren las almas condenadas al saber, porque ya en ese momento ya es una sola la verdad. Ellos saben lo poco que amaron y lo mucho que fueron amados y lo poco que correspondieron a ese amor que se les dio. Resulta que Dios por amor crea un lugar llamado el infierno. Un lugar llamado infierno donde ellos supuestamente están lejos de la presencia de Dios, pero saben que hay un Dios y saben que hay una felicidad plena y que ellos ya no son merecedores de esos por las obras de sus manos en vida. ¿Dios qué hace? Se aleja. Mejor dicho, es el alma que se aleja, creyéndose inmerecedora del amor de Dios, se aleja tanto de Dios que no puede encontrar el camino de vuelta. Y eso es algo que Dios permite, porque es para el alma un sufrimiento muy grande. Por ejemplo, algo así es el infierno. Tener mucha sed, una sed, haga de cuenta que usted no ha tomado agua en 3 días y ha caminado y caminado y caminado, estás agotado. Y te paras frente a una fuente y ves cómo todos los demás beben agua y tú no puedes tomar. Imagínense eso, qué crueldad, ¿no? Entonces, por puro amor, Dios construye
o Dios permite que las almas se alejen y hay un lugar llamado infierno. Y allí van a vivir el no saciarse de esa agua, no van a ver cómo los demás toman de esa agua, pero ellos sí tienen esa conciencia de que hay un lugar donde los sedientos sacian su sed, por decirlo de alguna manera. Por puro amor, Dios dice, entonces aléjate. Si no puedes venir a abrazarme, aléjate, porque cuando lleguemos donde Él nos va a decir, largaos, no nos va a decir, hijo, abrázame. Y son tantas nuestras culpas, nuestras penas y nuestra falta de amor, que el único remedio va a ser, no, Señor, no soy digno, no soy digno de ti, no soy digno de ti, aléjate de mí, te voy a ensuciar, mira, tú tan blanco y yo tan mugroso, aléjate, aléjate. Lo mismo es el purgatorio, quienes alcanzan esa gracia del purgatorio son santos, solamente que no han llegado hasta allá todavía, pero ya están en camino hacia el cielo. Y Dios permite estos lugares por puro amor, para satisfacer su justicia. Vamos a hablar de esa segunda gracia, de la consolación de un alma. Muchos de ustedes han llegado aquí con muchas heridas, y cuando hicieron ese diagnóstico dijeron, oh Jesucristo, ¿qué es todo esto que hay en mi familia? Muchos ya me han escrito, estoy en shock, no puedo con esta historia mía. Y hacer esa memoria les causa mucho dolor. Por eso esta charla la hacemos hoy para recibir, ya que hemos explicado las potencias del alma y la sanación de esas potencias, vamos a descubrir hoy cómo recibir consuelo de parte de Dios. Nosotros necesitamos esas 3 gracias para recibir consuelo. Y no solo recibirlas, sino darlas. ¿Verdad? Por eso la verdad nos sana y nos libera. La verdad en sí misma es sanadora y es consoladora. La verdad me ubica en una realidad correcta. No me pone a vivir de fantasías. No, es que yo soy muy bueno, es que yo ya voy para el cielo. Hago un examen de conciencia y viene y me cuenta. Bueno, a mí no, a un sacerdote. Va y le cuenta a un sacerdote y le dice, sí, he pecado mucho. Pidan al Señor la gracia de un verdadero arrepentimiento. Esa verdad de mi corazón y de mi familia es con lo que principalmente Dios se vale para decirme, necesitas mi consuelo. Ahí se fundamenta. Esa verdad ya nos hemos enfrentado a ella un poco en la charla de las heridas de mi familia y en el cuestionario que ya hemos estado llenando o ya terminamos de diligenciar. En el examen de conciencia también es mi verdad. Esa es mi verdad, esa es la realidad de lo que yo soy. Sin tintas medias, sin matices, sin ocultar nada. Porque al Dios del cielo y de la tierra que conoce mis entrañas, ¿yo qué le voy a poder ocultar? Soy yo la que necesita esa sanación. Es como uno ir al médico y no decirle la herida más grave que uno tiene. ¿Cierto? Es incoherente. Usted va y le dice, vea, me está doliendo terriblemente aquí. Desde hace 2 semanas me está doliendo impresionante. Necesito que me revises, que me hagas exámenes para saber qué tengo. Eso mismo hace Dios. Pero la verdad, primeramente, nace de Él, porque Él es la verdad pura. Y lo que es Él como verdad nos invita a nosotros a ser verdaderos, para alcanzar su amor por medio de su justicia. Miren el camino. Lo que Dios es como verdad me invita a mí a ser verdadero, a unirme a Él, a caminar hacia Él, a unirme a su amor por medio de su justicia. Pero Sandra, yo quiero unirme al amor de Dios. ¿Cómo puedo hacer eso? Esa es la gracia de la consolación. Verdad, justicia y amor. La justicia, muchachos, necesita estar satisfecha. Dios es infinitamente justo, por eso no puede recibir de nosotros sino actos perfectos de justicia, aquí o en el purgatorio, pero recibirá actos de justicia para que podamos entrar al cielo. Vamos a hablar de unos actos de justicia en este orden, como lo dice el Evangelio,
primero hacia Dios, porque si yo quiero amar a Dios sobre todas las cosas, necesito ser justa con Él sobre todas las cosas. Si yo quiero amar al prójimo como a mí mismo, necesito ser justa con el prójimo como lo soy conmigo misma. En ese orden, vamos a empezar a mirar cuáles son esos actos concretos a través de los cuales yo recibo no solo sanación de Dios, sino lo primerito, que es ese acercamiento y ese abrazo del Padre que me consuela. ¿Cómo vamos a llegar al amor pleno hacia Dios, dándole lo que a Él le corresponde? Para esto, para la consolación del alma, no es un medio tan eficaz como el examen de conciencia. Ustedes ven, y casi todas nuestras charlas los llevan, muchachos, a los sacramentos, porque ahí es donde ustedes van a encontrar fuente inagotable de consuelo, de sanación, de restauración, de santificación, de liberación para ustedes y sus familias. Ahora, yo me doy cuenta en mi examen de conciencia que es una suposición, que yo quizá fui una mala empleada, porque no usé bien mi tiempo del trabajo como me lo estaban pagando, sino que lo usé para algo diferente. Eso se llama, ¿saben cómo? Robo. Están robando. Robando el tiempo que a ustedes ya les pagaron en la empresa. Eso es un robo. Entonces, por justicia de Dios, ustedes necesitan reparar ese tiempo. Y si no lo reparan acá, en la tierra, por sus propios medios, cuando se encuentren con Dios y si les va muy bien, Él les va a decir, pero necesitas satisfacer este acto donde hubo injusticia. Necesitas satisfacerlo. Necesitas reparar. Ojo con esa palabra porque la vamos a usar mucho en este taller de sanación. Reparar. Necesitas reparar este acto que quedó mal. Porque al cielo llegamos con actos perfectos. No llegamos con actos a medias. Entonces, este acto de reparación necesita llevarse a cabo. Acá en la tierra o en el cielo. Yo les comparto una oración que yo hago frecuentemente. Le digo, Señor, no me vas a dejar ir al encuentro hacia ti sin que yo haya reparado todo cuanto conviene a mi alma para verte y gustarte eternamente. Señor, no me dejes morir sin reparar. No me dejes morir sin reparar. No me dejes morir sin reparar. Señor, permíteme reparar. Y cuando algo me está costando mucho, reparar es el medio. Yo pienso en un pecado en mí que necesita repararse. Y algo me está costando impresionante. Y yo digo, Señor, con tanto amor y tanta dificultad te lo entrego como soy capaz. Te lo entrego, Señor. No soy capaz de soportar quizá esta crítica que están haciendo de mí. Señor, no soy capaz de soportar esta injusticia que están cometiendo conmigo. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿y cuántas veces yo he sido injusta? ¿Cuántas veces yo he criticado? ¿Sabes qué, Señor? Esto no es nada, te lo ofrezco. Mi pequeñez, esto que me has permitido tener aquí, te lo ofrezco. Esta dificultad, esta incomodidad, te la ofrezco en reparación por todos los actos de injusticia que yo he cometido contigo, con los demás y conmigo. Ese es el orden. La reparación es un medio eficacísimo para sanar. Ustedes ya tienen un examen de conciencia y ya tienen un diagnóstico con el cuestionario de las heridas. Ahora lo que van a hacer es tomar cada uno de esos actos de pecado que ustedes han cometido, que son, en pocas palabras, ¿saben qué? Cadenas que los atan y que no los dejan avanzar hacia Dios. Eso es un pecado, es una atadura. Y una atadura que se va trasladando de hijos e hijos hasta los nietos, hasta los bisnietos. ¿Hasta cuándo? Hasta la 4ª generación. Eso dice la Biblia.
Les voy a leer el texto bíblico donde está esa cita, donde está contenido lo que les estoy diciendo, de hasta la tercera y la cuarta generación. Éxodo 34, lo vamos a leer desde el 6 hasta el 7. Yahvé pasó por delante de él y exclamó: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Imagínense eso tan impresionante. Ahí nos está hablando de la justicia de Dios, que necesita estar satisfecha. La justicia de Dios. Y saben que cuando yo me ponía a pensar en esto hace unos años, yo decía, pero Dios, ¿por qué tiene que pedir eso? O sea, ¿por qué simplemente no olvida y ya? Y yo me ponía, ya con el tiempo, yo decía, Dios es santo y es elevado y es perfecto, y como vio que yo le hice como ese reclamo, porque eso fue como un reclamo que yo le hice a Dios, al ver tantas ataduras en mi familia, yo le dije a Dios, y yo, ay no, pues tú sabes que yo no te lo digo por reclamarte, sino que yo no entiendo, yo quiero entender. ¿Y saben qué me contestaba Dios a través de una homilía? Estaba un día en el templo y decía el sacerdote: nosotros somos aquello que hacemos, nos convertimos en aquello en lo que hacemos y en lo que amamos. Entonces, si usted se va a dedicar a reparar por amor, de usted, su alma, van a empezar a salir raudales y raudales de amor y de sanación y de bendición para usted y para su familia. Y no solo para usted y para su familia, sino para otras familias. Tanto es el testimonio. ¿Saben cuántas familias hay inscritas para la consagración? Hasta hoy. Y este es nuestro 5º encuentro. Van 170 familias. Y yo digo, ¿de dónde sale tanta gente? 170 familias con sus seres queridos. O sea, multiplique mínimo por 3. 170. Y yo digo, ¿de dónde sale tanta gente? Y sale, y son como inagotables. Como las necesidades, como el anhelo, como que nos extingue. Y el Señor me hablaba al corazón y me decía, es que lo que haces no es importante tanto por cómo lo haces, no, sino porque cuando tú estás haciendo algo te estás convirtiendo en eso que haces. Si tú te dedicas a reparar por amor, una cosa les prometo, como dice, apoyándome en la palabra de Dios en 1 Pedro 4:8, la caridad borra multitud de faltas. Y todas esas cadenas que ustedes veían, que eran ataduras, que no los dejaban moverse. ¿Cómo sabe uno que tiene una cadena? ¿Ustedes quieren saber cuántas cadenas tienen? Empiecen a mirar la historia de su familia y cuántas de esas cadenas se han replicado en ustedes y en sus hijos. Y ahí se van a dar cuenta cuáles son las cadenas que están atando sus almas, porque el pecado es una cadena, un yugo duro de llevar, pesado, que no nos deja mover, que nos quita la paz, nos pone zozobra, nos pone ansiedad, nos pone desasosiego, tristeza, frustración, miedo, mejor dicho, nos ataca por todos lados. Así es el pecado. Cuando estamos en pecado no tenemos descanso. Cuando identificamos esas cadenas, entonces vamos a empezar a hacer lo opuesto. Vamos a empezarle a pedir al Dios de la gloria la liberación de nuestra alma, de nuestras familias. ¿Cómo? Con reparación. Vamos a pedir que Él repare en nosotros lo que se ha dañado por el pecado. Y nosotros nos vamos a disponer. ¿Cómo? Haciendo lo que ya hemos dicho, el camino del Espíritu Santo en mi alma, disponiéndome con actos virtuosos. Entonces, supongamos, yo tiendo mucho a la pereza. Mi alma es muy perezosa.
Me gusta dormir hasta tarde, no me gusta comprometerme, no me gusta asumir compromisos, qué bueno quedarme aquí, hacer el mínimo esfuerzo. Hay un mal de nuestro tiempo y es algo que el Señor, mejor dicho, me pica la lengua para decirlo. Hay un mal de nuestro tiempo y es las personas que quieren ganarse la plata así, facilito, sin ningún esfuerzo. Esas personas, yo no digo que esté mal, porque es que no se están consiguiendo la plata ni robando ni haciendo nada malo, pero ¿saben qué se privan? Se privan de ofrecer el sacrificio del trabajo. El sacrificio del trabajo, que es el más perfecto para Dios. Cuando se hace con amor, borra multitud de pecados, porque es la caridad más grande. Nosotros podemos reparar en nuestro diario vivir con nuestro propio esfuerzo, podemos reparar con nuestro propio trabajo, el que nos cuesta tanto hacer diariamente y por el cual nos pagan. Con ese podemos reparar, ofreciéndole a Dios: Señor, te ofrezco, me cuesta tanto hacer este trabajo, esta tarea es tan incómoda para mí, pero Señor, te lo ofrezco todo, para que repares en mí y me quites estas ataduras a mí y a mi familia. Entonces, con el examen de conciencia van a empezar a identificar esas cadenas puntuales. Hay pecados que son más de la concupiscencia. Por ejemplo, si en su casa, en su familia, nunca hubo inclinación hacia la pornografía, y quizá usted en sus exámenes de conciencia sí incluye la pornografía. Ahí se atribuye más a la concupiscencia que a una atadura de la familia, porque las ataduras de la familia empiezan a reclamar desde las generaciones anteriores. Entonces, supongamos, es un joven y es pornográfico, le gusta la pornografía. Muy probablemente sus papás, sus abuelos, ¿cierto? Su papá, su abuelo hayan tenido esa inclinación y en él se está confirmando ese pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta que él decida decir no y empecemos a crear hábitos santos de acuerdo a nuestro examen de conciencia, que además lo exige para hacer una confesión. Dice: reparar por tus pecados, para una buena confesión. Y yo empiezo a romper esos malos hábitos en mí, en mi alma, y yo voy a empezar a ver liberación en mi familia. Voy a empezar a ver sanación y que esas cadenas sean rotos, se quiebran, se desmenuzan para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos alcanzar liberación para nuestras familias? Sanación. A través de la acción del Espíritu Santo en mi vida, y cuando yo me dispongo para reparar aquello que el pecado ha dañado. Por eso yo los invito con mucho amor a que miren sus cuestionarios de la familia. Quienes no los han hecho todavía tienen esta semana para hacerlos. Tienen esta semana no pueden pasarse, porque lo necesitamos para la otra semana. El lunes vamos a empezar un trabajo con esas heridas de nuestra familia. Y ustedes van a empezar a ver en esas heridas oportunidades de santificación y oportunidades para que Dios les muestre a ustedes su grandeza. Todos aquellos que quizá tengan heridas en la avaricia, en sus familias, que hayan visto que hay personas muy avaras que pelean por una herencia, van a empezar a pensar en cómo hacer caridad, cómo dar de lo poco que tienen. Sandra, es que a mí no me sobra un peso. Bueno, da una librita de arroz. No puedes dar más, el Señor lo sabe. No tienes que estarte justificando, simplemente da de lo que tienes. No tengo materialmente nada, bueno, me voy a ir a cuidar a un enfermo. Bueno, me voy a ir a visitar los presos. Aquí vamos a hacer unas obras de misericordia. Recuerden que el Señor nos ha llamado a una fundación a través de las obras de misericordia. Y esas obras de misericordia puntualmente, las 14 obras de misericordia, las 7 corporales y las 7 materiales, nos van a alcanzar cielo. Entonces los invitamos a que ustedes vayan empezando a hacer caridad. Si no tienen dónde hacerla, me dicen: vea, yo quiero ir, pero no sé dónde. Lugares en los que nosotros conocemos. Entonces, para que puedan disponerse y puedan empezar a caminar
hacia esa reparación. Puntualmente, dando la cara al pecado que cometen ustedes primero y luego a las heridas de su familia o a los pecados que cometieron sus familiares. Recuerden que uno no se confiesa de los pecados ajenos, uno se confiesa de los pecados propios. Bueno, como ya llegó mi bebé, entonces vamos a hacer la oración final con ella. Ella nos va a acompañar a hacer el Ave María, ¿cierto, hija? Sí. Bueno, nos vamos a disponer y le vamos a pedir a la Virgencita que custodie en su corazón santo e inmaculado los frutos de esta charla, que nos permita hacer memoria de nuestras heridas, pero no para seguirnos revolcando en las lamentaciones y en el dolor, sino para usar ese dolor para consolar al mismo Jesús a través de todos aquellos que sufren y que necesitan de su amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Mamá, ¿qué es eso? Bendita tú Mamá, eres ¿qué es eso? entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora de la muerte. Amén. amén. En el nombre del Padre, del Hijo, Voy a orar. del Espíritu Santo. Amén. Salúdalos y diles, Dios los bendiga. Dios Los Dios. bendiga. la bendiga. En el nombre del Padre, Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Mamá! ¡Mua! La Virgen los acompañe y un abracito en el Señor.